Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mexlivo, el canal donde escuchas las historias más increíbles directamente de quienes las vivieron. Hoy tenemos un invitado especial con una historia que definitivamente los va a dejar sin aliento. ¿Cómo quieres que te presente? Llámame el mapache. Perfecto, Mapache. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto? Mira, empezó en 2016. Yo tenía 28 años y vivía en Guadalajara, Jalisco. Trabajaba como dispatcher en una empresa de logística normal, completamente legal. Transportábamos mercancía de todo tipo: electrodomésticos, productos alimenticios, materiales de construcción. Ganaba como 8,000 pesos al mes. Una miseria para el costo de vida en Guadalajara. Tenía 2 hijos pequeños, una esposa, y las deudas me estaban ahogando. Rentábamos un departamento chiquito en una colonia medio peligrosa, y cada mes era una lucha para pagar la renta, los servicios, la comida. Mi esposa trabajaba limpiando casas, pero tampoco ganaba mucho. Yo veía a mis hijos, y me partía el alma no poder darles lo que merecían. ¿Sabes? Juguetes, ropa nueva. Ni siquiera podíamos llevarlos a comer pizza los domingos. Esa frustración te carcome por dentro. Te hace sentir como un fracasado, como que no sirves como hombre, como padre. En la empresa donde trabajaba, yo era el encargado de coordinar las rutas de los camiones, contactar a los choferes, supervisar que las entregas se hicieran a tiempo. Era bueno en mi trabajo. Tenía una mente muy clara para la logística, para optimizar rutas, para resolver problemas cuando había retrasos o accidentes. Un día, en octubre del 2016, llegó un cliente nuevo a la empresa. Se presentó como un representante de una compañía de exportación de aguacate. México es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo, especialmente Michoacán y Jalisco. Así que no sonaba raro. El tipo se veía normal, unos 40 y tantos años, bien vestido pero no ostentoso, hablaba con educación. Pidió una reunión con mi jefe y conmigo porque necesitaba organizar rutas especiales. Mi jefe aceptó porque el contrato era grande. Hablábamos de 20 o 30 envíos mensuales. En esa primera reunión, el tipo me dijo que le dijera licenciado. Explicó que necesitaba rutas muy específicas desde ciertos puntos de Jalisco hasta la frontera con Estados Unidos, principalmente hacia Tijuana, Mexicali y Nogales. Decía que transportaban aguacate de exportación, pero que por temas de regulaciones especiales, necesitaban evitar ciertos retenes y usar carreteras secundarias. Mi jefe, que era un hombre mayor, medio ingenuo, no le vio nada raro. Yo tampoco al principio, aunque me pareció extraño lo de evitar retenes. Pero bueno, pensé que quizá tenían problemas con documentación o permisos, cosas que en México son complicadas. Empezamos a trabajar con ellos. Yo coordinaba las rutas, les asignaba choferes de confianza, supervisaba los tiempos. Los primeros 3 meses todo fue normal. Los camiones salían cargados con cajas que supuestamente tenían aguacate. Llegaban a la frontera, descargaban y regresaban. Los pagos siempre llegaban puntuales, en efectivo. Y el licenciado siempre me daba una propina de 1,000 o 2,000 pesos por mi buen trabajo. Esos extras me ayudaban muchísimo. Era dinero que yo podía usar para mis hijos sin que mi esposa preguntara de dónde salió. ¿Cuándo te diste cuenta de que no era aguacate? En enero del 2017. Ya llevábamos como 4 meses trabajando con ellos. Todo iba bien, rutinario. Una noche, eran como las 10. Yo estaba en mi casa viendo la tele con mi esposa y los niños ya dormidos, cuando me llama el licenciado. Me dice: Mapache, necesito verte urgente. Hay un problema con uno de los envíos. Le pregunté qué pasó.
Me dijo que uno de nuestros choferes había tenido un accidente cerca de Tepic, Nayarit, que el camión se había volcado y necesitaban ayuda inmediata. Me pidió que fuera personalmente a coordinar el rescate de la mercancía. Yo me extrañé porque normalmente para eso está el seguro. La empresa tiene protocolos, pero él insistió que era urgente y delicado, que me pagaría 5,000 pesos extras por ir. 5,000 unidades monetarias representaban un recurso significativo para mí en aquella coyuntura, de modo que di mi consentimiento. Inicié el trayecto en mi vehículo y conduje por un lapso aproximado de 150 minutos hasta la ubicación de la unidad de carga. Al arribar, la medianoche ya se había hecho presente. El transporte pesado se encontraba recostado sobre su costado en un camino alternativo, disimulado entre la vegetación. No se percibía presencia de autoridades, servicios de emergencia ni protocolo oficial alguno. Solamente estaban el encargado, el operador del vehículo, un individuo joven, contemporáneo mío, que denotaba gran inquietud, y otros 4 sujetos desconocidos. Aquellos hombres proyectaban una imagen de personal operativo estricto, con arte corporal y expresiones severas. Un par de ellos portaban instrumentos de defensa visibles en la cintura. Fue en ese instante cuando una sensación gélida recorrió mi sistema. Descendí del auto con nerviosismo, esforzándome por preservar la serenidad. El encargado me recibió con total placidez, con absoluta normalidad. Colocó su mano en mi hombro y expresó: «Colega, valoro tu presencia. Requerimos tu colaboración para reordenar este asunto con prontitud». Acto seguido, me guió hacia el vehículo accidentado. Las puertas traseras estaban abiertas y pude ver que las cajas de aguacate se habían roto con el impacto. Y ahí estaba, paquetes envueltos en plástico negro, cinta canela, la forma característica, metanfetamina cristalizada, o cristal como le dicen, kilos y kilos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. El licenciado me miró fijamente y me dijo: «Ya sabes qué es esto, ¿verdad?». Yo solo pude asentir con la cabeza. Tenía la garganta completamente seca. Él continuó: «Mira, mapache. Tú eres un tipo inteligente, discreto. Has hecho un buen trabajo estos meses. Por eso confío en ti. Necesito que me ayudes a resolver este problema esta noche. Tenemos que trasladar la mercancía a otro vehículo y continuar la ruta. Si lo haces, te voy a pagar 50,000 pesos, cash, ahorita mismo». 50,000 pesos. Eso era más de 6 meses de mi salario. Pero yo sabía perfectamente en qué me estaba metiendo. Ya no era solo coordinar rutas pensando que era aguacate. Ahora era ser cómplice directo de tráfico de drogas. Le dije: «Licenciado, yo no sabía qué era esto. Yo pensé». Él me interrumpió, ya no tan amable: «Lo que pensabas ya no importa. Lo que importa es que ahora lo sabes y tienes 2 opciones. Nos ayudas y ganas buen dinero. O te vas y nunca vuelves a trabajar en logística en Jalisco y tal vez tampoco vuelves a ver a tu familia». La amenaza fue clara, directa, sin rodeos. Los 4 tipos se acercaron un poco, sus manos cerca de las armas. Yo pensé en mi esposa, en mis hijos durmiendo en casa. Pensé en las deudas, en la miseria en la que vivíamos. Y pensé que si me negaba, estos tipos podían hacerme desaparecer ahí mismo en esa carretera oscura. Así que dije: «¿Qué necesitas que haga?». El licenciado sonrió, volvió a ser amable, me palmeó la espalda. «Así me gusta, mapache. Eres inteligente. Pasamos las siguientes 3 horas trasladando los paquetes del camión volcado a 2 pickups que llegaron poco después. Yo ayudé a cargar, a contar los paquetes, a organizarlos en los vehículos nuevos. El licenciado iba dictando instrucciones.
Yo tomaba notas en mi celular de las nuevas rutas, los puntos de contacto, los horarios. Cuando terminamos, ya eran como las 3 de la mañana. Él me dio un sobre grueso, lleno de billetes de 500 pesos. 50,000 pesos exactos. También me dio una tarjeta con un número. A partir de ahora trabajas directamente conmigo. Ya no vas a usar la empresa de logística como intermediaria. Te voy a llamar directo. Tú vas a coordinar rutas especiales y te voy a pagar muy bien. Pero esto es confidencial, ¿entendido? Yo asentí, guardé el dinero y la tarjeta y me fui a mi casa. Manejé de regreso en completo silencio, con las manos sudando en el volante, procesando lo que acababa de pasar. Acababa de cruzar una línea que sabía que no tenía regreso. ¿Qué pasó después de esa noche? Los siguientes días fueron una tortura mental. Yo guardé el dinero escondido en mi casa. No le dije nada a mi esposa sobre lo que había pasado. En el trabajo actuaba normal, coordinando rutas legales, como si nada. Pero por las noches no podía dormir, le daba vueltas a todo. Sabía que estaba en problemas serios. Había dos caminos: ir a la policía y denunciar todo, sabiendo que probablemente me matarían a mí y a mi familia, o seguir adelante y entrar de lleno a esto. La verdad, ni siquiera consideré seriamente ir a la policía. En México, en Jalisco, todos saben que la policía está infiltrada por el narco, que si denuncias algo así te mueres. Además, yo había aceptado el dinero, había ayudado a trasladar la droga, ya era cómplice. No había vuelta atrás. A la semana me llamó el licenciado. Me citó en un restaurante del centro de Guadalajara, un lugar elegante. Llegué nervioso. Él estaba ahí con otro tipo, mayor, de unos 50 años, muy serio, vestido con ropa cara, reloj Rolex brillando en su muñeca. El licenciado me presentó. Él es el jefe. Trabaja con la gente del Mencho. Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes. El líder del CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí entendí la magnitud de en qué me había metido. No era un cartelito local, era la organización criminal más poderosa de México en ese momento. El jefe me dio la mano, me miró fijamente a los ojos como evaluándome y dijo: el licenciado dice que eres bueno, que eres inteligente y discreto. Necesitamos gente así. Vamos a ofrecerte un trabajo de verdad. Vas a coordinar nuestras rutas de logística desde Jalisco hasta la frontera norte. Tú vas a planear las rutas, evitar retenes, coordinar con nuestros choferes, supervisar que todo llegue a tiempo. Te vamos a pagar 50,000 pesos al mes, más bonos por cada ruta exitosa. Si trabajas bien, puedes ganar hasta 200,000 al mes, pero esto requiere lealtad absoluta. Si nos traicionas, si hablas con alguien, si fallas, tú y tu familia desaparecen. ¿Estamos claros? 200,000 pesos al mes. Era más de lo que había ganado en toda mi vida sumando años. Con ese dinero podría sacar a mi familia de la miseria, darles una vida digna, pagar las deudas, comprar una casa. Pero también sabía que estaba vendiendo mi alma al diablo, que cada ruta que coordinara llevaría drogas que destruirían vidas, que estaba trabajando para asesinos. Pero en ese momento, la ambición y el miedo pudieron más que la conciencia. Le estreché la mano al jefe y le dije: estamos claros, cuente conmigo. Y así empezó mi vida como coordinador de rutas del CJNG. ¿Cómo funcionaba tu trabajo exactamente? Era más complejo de lo que la gente imagina. Mucha gente piensa que el narco es pura violencia, balaceras, corridos. Pero la realidad es que detrás de todo eso hay una logística increíblemente sofisticada, casi como una empresa multinacional. Mi trabajo específico era planear y coordinar las rutas terrestres desde los laboratorios de producción en Jalisco, Colima
y Michoacán, hasta los puntos de cruce en la frontera con Estados Unidos. El CJNG producía principalmente metanfetamina, pero también movían cocaína que llegaba de Sudamérica, heroína y fentanilo. Mi rol era asegurarme de que esos cargamentos llegaran seguros, a tiempo, sin ser interceptados por autoridades o por carteles enemigos. Me dieron un teléfono especial, un smartphone encriptado con una aplicación que solo ellos usan, imposible de rastrear. A través de esa app recibía los pedidos. Ruta para mañana, 500 kilos de cristal desde Tonalá hasta Tijuana, por ejemplo. Yo tenía que diseñar la ruta completa. ¿Por qué carreteras ir? ¿Qué pueblos evitar? ¿Dónde hacer paradas de descanso? ¿Cuántos vehículos usar? Si iba a ser un solo camión o varios carros en convoy. Tenía acceso a información privilegiada que el cártel compraba, ubicación de retenes militares, horarios de patrullaje de la Policía Federal, rutas donde había presencia de carteles enemigos como el cártel de Sinaloa o los Zetas. Cada semana recibía actualizaciones de toda esta información. Por ejemplo, me decían, esta semana hay un retén militar permanente en el kilómetro 180 de la carretera federal 15, evítalo. O, la Policía Estatal de Sonora está haciendo operativos los martes y jueves en la carretera a Nogales. Mejor usa la ruta alterna por Agua Prieta. También tenía que coordinar con los choferes. Estos no eran choferes normales. Eran personas entrenadas por el cártel. Algunos exmilitares. Otros con años de experiencia en el narco. Yo les mandaba las rutas por la app encriptada. Ellos confirmaban. Y salían. Cada chofer llevaba un arma, generalmente una pistola calibre 45 o 9 milímetros, y un teléfono de emergencia para contactarme si había problemas. Durante el trayecto, que podía durar entre 24 y 48 horas, dependiendo del destino, yo estaba en contacto constante con ellos. Me reportaban cada cierto tiempo. Voy pasando Tepic, todo tranquilo. Llegué a Mazatlán, parando a cargar gasolina. Estoy cerca de Culiacán. Veo mucho movimiento militar. Si había algún problema, yo tenía que resolverlo en tiempo real. Un día, en marzo del 2017, uno de los choferes me llamó asustado. Mapache, hay un retén militar que no estaba en el mapa, a 5 kilómetros adelante. ¿Qué hago? Yo revisé rápidamente mi información. Confirmé que ese retén era nuevo, improvisado. Le dije, regrésate 10 kilómetros, toma el desvío hacia San Blas. Es una carretera estatal más lenta pero segura. Te va a agregar 2 horas, pero evitas el retén. Él hizo eso y llegó sin problemas. Esa clase de decisiones salvaban cargamentos de millones de dólares. Otra parte importante de mi trabajo era coordinar los apoyos. El CJNG tiene acuerdos con policías municipales, estatales y hasta algunos federales en ciertas zonas. Yo tenía una lista de contactos, policías corruptos que estaban en la nómina del cártel. Si un chofer iba a pasar por su jurisdicción, yo les avisaba. Mañana va a pasar un camión blanco, placas tales, por favor no lo detengan. Ellos confirmaban y dejaban pasar el vehículo. A cambio, el cártel les pagaba entre 10,000 y 50,000 pesos por convoy que dejaban pasar. En algunos casos, estos mismos policías nos avisaban si había operativos de otras autoridades que no estaban compradas. Era una red de corrupción increíble, desde policías de pueblo hasta comandantes de tránsito. También coordinaba los puntos de transferencia. No siempre el mismo camión hacía todo el trayecto. A veces, por seguridad, en cierto punto del camino, el chofer se encontraba con otro equipo. Transferían la mercancía a otro vehículo diferente y continuaban. Esto complicaba el rastreo si alguien estaba investigando. Yo organizaba estos encuentros en lugares estratégicos, gasolineras aisladas,
bodegas abandonadas, ranchos en medio de la nada. Tenía que asegurarme de que todo fuera rápido, silencioso, sin testigos. Cada ruta exitosa me pagaban entre 20 y 50,000 pesos de bono, además de mi salario fijo mensual de 50,000. En mis mejores meses, llegué a ganar hasta 200,000 pesos. Era dinero que yo nunca había visto en mi vida. Empecé a vivir una doble vida completamente esquizofrénica. En el día era el padre de familia humilde, el esposo trabajador. En la noche y madrugadas era el coordinador logístico de una de las organizaciones criminales más letales del mundo. ¿Tu familia nunca sospechó nada? Mi esposa sí empezó a sospechar. A los 2 meses de estar trabajando con el CJNG, yo ya tenía mucho más dinero del que podía explicar con mi salario oficial de la empresa de logística. Empecé a comprar cosas. Le compré ropa nueva a ella y a los niños. Arreglé el carro que teníamos todo destartalado. Rentamos un departamento mejor en una colonia más segura. Empezamos a comer mejor, a salir los fines de semana. Mi esposa, Claudia se llama. Es una mujer inteligente, no es tonta. Un día me confrontó directamente. Fue en abril del 2017. Yo acababa de llegar a la casa con una bolsa de Liverpool. Había comprado una televisión nueva de 55 pulgadas. Ella me dijo, «Siéntate, necesitamos hablar». Yo ya sabía lo que venía. Me senté en la mesa de la cocina. Ella se sentó frente a mí, me miró con esos ojos que me conocían desde hacía años y me preguntó, «¿De dónde está saliendo tanto dinero? Tu salario no alcanza para todo esto. ¿Estás metido en algo malo?». Yo traté de mentir. Le dije que me habían dado un ascenso en el trabajo, que ahora ganaba más. Ella no me creyó. «No me mientas», me dijo muy seria. «¿Estás con el narco?». Ese momento fue terrible. Yo quería protegerla. No quería que supiera la verdad para que si algo pasaba, ella pudiera decir honestamente que no sabía nada. Pero tampoco podía seguir mintiendo porque ella iba a seguir preguntando. Así que le dije una verdad a medias. «Estoy haciendo trabajos extra de logística, coordinando rutas para unas personas. No preguntes más, es mejor que no sepas detalles. Lo hago por nosotros, por los niños, para que tengamos una vida mejor». Ella se puso pálida, empezó a llorar. «Dios mío, nos van a matar», dijo. «Vas a terminar muerto o en la cárcel». Yo me acerqué, la abracé, traté de calmarla. Le prometí que iba a tener cuidado, que solo iba a hacer esto un tiempo, hasta juntar dinero suficiente para poner un negocio legal y salirme. Le dije, «Confía en mí, sé lo que estoy haciendo». Pero la verdad es que yo no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo realmente. Las consecuencias que esto iba a tener. Claudia, después de llorar un buen rato, me hizo prometer que en cuanto juntáramos 1,000,000 de pesos, me saldría. Yo le prometí, aunque sabía que era difícil. El problema del narco es que una vez que entras, salir es casi imposible. Saben demasiado. Estás muy adentro. Pero en ese momento le prometí lo que ella necesitaba escuchar. A partir de ahí, Claudia aceptó la situación tácitamente. No preguntaba de dónde venía el dinero. No cuestionaba cuando yo salía a medianoche a resolver problemas de trabajo. Pero vivía con un miedo constante. Yo lo veía en sus ojos. Cada vez que yo me demoraba en regresar a casa, ella pensaba lo peor. Varias veces llegué y la encontré despierta a las 3, 4 de la mañana, esperándome. Y cuando me veía entrar solo, suspiraba de alivio. Con mis hijos, que en ese tiempo tenían 5 y 7 años, traté de mantener todo normal. Ellos solo veían que papá ahora les compraba juguetes, que íbamos al cine los domingos, que teníamos una casa más bonita. Para ellos yo seguía siendo el héroe, el papá que trabajaba duro para darles todo.
Eso me dolía mucho, porque sabía que el dinero con el que les compraba esas cosas estaba manchado de sangre, que venía de destruir vidas con drogas. Pero traté de no pensar en eso. Traté de justificármelo diciéndome que lo hacía por ellos, para su futuro. El ser humano es increíble para autoengañarse cuando quiere. ¿Cuál fue la ruta más peligrosa que coordinaste? Hubo una en particular que casi me cuesta la vida y que todavía me quita el sueño cuando la recuerdo. Fue en junio del 2017, como a los 5 meses de estar trabajando con el CJNG. El jefe me llamó personalmente, lo cual era raro porque normalmente yo solo trataba con el licenciado. Me citó en una casa de seguridad en Zapopan, un fraccionamiento de clase media donde nadie sospecharía nada. Cuando llegué, estaban él, el licenciado, y otro tipo que me presentaron como el comandante, un exmilitar que ahora era jefe de sicarios del cártel. El jefe me explicó la situación. Mapache, tenemos un cargamento especial. Son 1.200 kilos de cristal, valor de más de $10 millones. Es el cargamento más grande del mes y necesita llegar a Tijuana antes del jueves, porque del otro lado ya está todo coordinado para cruzarlo a Estados Unidos. El problema es que tenemos información de que el cártel de Sinaloa sabe del envío y va a tratar de interceptarlo. También sabemos que la DEA y la Policía Federal están haciendo operativos fuertes en Sonora esta semana. Necesito que planees la ruta más segura posible. 1.200 kilos. Hasta ese momento, las rutas más grandes que había coordinado eran de 300, 400 kilos máximo. Esto era otra cosa completamente diferente. Le pregunté cuántos vehículos iban a usar. El comandante respondió: vamos a usar 3 vehículos. Un camión de carga que va a llevar los 1.000 kilos escondidos entre mercancía legal, muebles de madera, y 2 pickups de escolta con 4 sicarios cada una, armados con cuernos de chivo y lanzagranadas. Lanzagranadas. Eso significaba que esperaban confrontación armada. Me puse nervioso. Les dije que yo solo coordinaba rutas, que no tenía experiencia en operaciones militares. El jefe me interrumpió. Por eso está el comandante. Él va a ir personalmente en uno de los vehículos. Tú solo diseña la mejor ruta, evitando zonas de conflicto y retenes. Él se encarga de la seguridad. Pasé toda esa noche y el día siguiente diseñando la ruta. Revisé todos los mapas, toda la información de inteligencia que teníamos. Sinaloa tiene mucha presencia en la ruta tradicional por la costa del Pacífico. Entonces decidí hacer algo arriesgado. Una ruta por el centro, pasando por Zacatecas, Durango y Chihuahua, y luego bajar a Sonora para llegar a Tijuana. Era más larga, agregaba como 8 horas al viaje, pero evitaba las zonas de mayor conflicto. También identifiqué 3 puntos de transferencia en caso de que necesitaran cambiar de vehículo por emergencia. El convoy salió un martes a las 5 de la mañana. Yo me quedé en Guadalajara, monitoreando todo desde mi casa, con mi laptop y 3 celulares. El comandante me iba reportando cada 2 horas. Todo iba bien las primeras 12 horas. Pasaron Zacatecas sin problemas, llegaron a Durango, todo tranquilo. Pero a las 6 de la tarde, cuando ya estaban en Chihuahua, pasó lo que todos temíamos. El comandante me llamó. Podía escuchar su respiración agitada. Mapache, tenemos problemas. Hay 2 camionetas persiguiéndonos. Creemos que son de Sinaloa. Nos están rebasando, tratando de cerrarnos el paso. Mi corazón se aceleró. Le pregunté dónde estaban exactamente. Me dio la ubicación. Revisé el mapa rápidamente y le dije: a 5 kilómetros adelante hay un desvío a la derecha. Es un camino de terracería que lleva a un pueblo llamado San Isidro. Métete ahí, la terracería es angosta,
Eso les va a dificultar la persecución. Escuché que le daba instrucciones al chofer. Luego escuché acelerones, gritos y de pronto, disparos. Muchísimos disparos. Ráfagas de cuerno de chivo. Sonido de vidrios rompiéndose. Llantas reventando. Yo estaba en mi casa, en Guadalajara, escuchando todo esto por teléfono, completamente impotente. Gritaba, «¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué está pasando?». Pero no me respondía. La línea seguía abierta. Yo escuchaba todo. Más disparos, explosiones, probablemente las granadas, gritos de hombres, motores rugiendo. Duró lo que me parecieron horas, pero fueron probablemente 2 o 3 minutos. Luego, silencio. Un silencio aterrador. Yo pensé, los mataron a todos, perdimos el cargamento, me van a culpar a mí, estoy muerto. Mi esposa estaba a mi lado, había escuchado todo, estaba llorando aterrorizada. Pasaron 5 minutos que fueron eternos. Y finalmente, el teléfono sonó. Era el comandante. Tenía la voz ronca, agitada. «Mapache, lo logramos. Matamos a 4 de ellos, los demás huyeron. Perdimos una de las pickups de escolta, 3 de nuestros hombres murieron, 2 están heridos, pero el camión con la mercancía está intacto. Necesito instrucciones rápido, van a venir refuerzos de ellos». Yo traté de mantener la calma, aunque por dentro estaba temblando. Les di instrucciones. Abandonen la pick-up dañada, suban a los heridos al camión, continúen por el camino de terracería hasta San Isidro. Ahí hay una clínica del IMSS. Dejen a los heridos ahí y continúen inmediatamente. Les voy a mandar otro vehículo de apoyo que los va a alcanzar en 2 horas. Colgué y llamé inmediatamente al licenciado. Le expliqué la situación. Él, muy calmado, me dijo, «Tranquilo, Mapache, hiciste bien. Yo mando el refuerzo». Las siguientes 24 horas fueron de tensión absoluta. El convoy tuvo que tomar rutas alternas, dormir escondidos en un rancho, esperar que pasara la noche para continuar. Finalmente, llegaron a Tijuana el jueves en la madrugada. El cargamento llegó completo. El jefe me llamó personalmente para felicitarme. Me dijo, «Mapache, salvaste $10 millones. Tu decisión de la ruta alterna fue brillante. Te voy a dar un bono de $200,000. $200,000 por una ruta. Era más de lo que ganaba en un año antes del narco. Pero esa noche, cuando terminó todo, yo estaba en mi casa temblando. Había escuchado hombres morir por teléfono. 3 sicarios del CJNG murieron. Probablemente 4 o 5 del cártel de Sinaloa también. Esas muertes eran indirectamente mi responsabilidad, porque yo había diseñado la ruta. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los disparos, las explosiones, los gritos. Claudia me abrazó toda la noche, también sin dormir. Esa fue la primera vez que realmente tomé conciencia de que esto no era solo logística, números, mapas. Esto era vida o muerte real. Y yo estaba en el centro de eso. ¿Pensaste en salirte después de eso? Todos los días pensaba en salirme, pero era imposible. Primero, porque el dinero era adictivo. Yo estaba ganando en un mes lo que antes ganaba en un año. Ya nos habíamos mudado a una casa más grande, con jardín, en una colonia cerrada y segura. Mis hijos iban a una escuela privada buena. Compramos un carro nuevo, una camioneta Suburban. Viajábamos los fines de semana a la playa, a Puerto Vallarta o Manzanillo. Claudia ya no tenía que limpiar casas. Podía quedarse en casa cuidando a los niños. Habíamos salido de la miseria. ¿Cómo iba a renunciar a eso y volver a ganar $8,000 al mes? Era imposible psicológicamente. Segundo, y más importante, yo sabía demasiado. Conocía rutas, contactos, policías corruptos, ubicaciones de bodegas, nombres de choferes, estructuras operativas del cártel. Si yo me salía,
El cártel no podía confiar en que me quedara callado. La política del CJNG con la gente que quiere salir es simple. O te matan, o te obligan a quedarte con amenazas. Yo tenía mucho miedo de que si pedía salirme, me fueran a ejecutar a mí y a mi familia. Había escuchado historias de otros que quisieron salirse. Unos los encontraron descuartizados. Otros simplemente desaparecieron. Entonces, decidí que la mejor estrategia era seguir trabajando. Hacer bien mi trabajo para mantenerme en buena posición con los jefes. Y al mismo tiempo, ir ahorrando dinero en secreto para eventualmente poder huir del país si era necesario. Abrí una cuenta bancaria en Panamá a nombre de un prestanombres y empecé a mandar dinero ahí poco a poco. Mi plan era juntar $1 millón y luego huir con mi familia a Centroamérica. Cambiar de identidad, empezar de cero. Pero mientras tanto tenía que seguir. Los siguientes meses coordiné decenas de rutas más. Algunas exitosas, otras con problemas. En una ocasión un chofer fue detenido por la Policía Federal, pero logramos sobornarlo en el momento con $300,000 y lo dejaron ir. Otra vez un camión se descompuso en medio del desierto de Sonora y tuvimos que mandar un helicóptero del cártel a rescatar la mercancía. Algo que costó muchísimo, pero salvó el cargamento. Yo fui volviéndome cada vez más experto en mi trabajo. Conocía México como la palma de mi mano. Sabía qué carreteras usar en cada estación del año, qué pueblos eran seguros, cuáles no. Desarrollé relaciones con los choferes, con los contactos policiales, con otros coordinadores de diferentes células del CJNG. Me volví alguien valioso para la organización. Pero eso también me metió en más problemas porque empezaron a darme trabajos más complicados y peligrosos. ¿Cómo cuáles? En agosto del 2017, el jefe me llamó para una reunión especial. Cuando llegué, estaba él con el licenciado y otro tipo que nunca había visto. Un señor mayor, muy elegante, con pinta de empresario. El jefe me presentó. Mapache, él es nuestro socio de Colombia. Tenemos un nuevo proyecto y te necesitamos. El colombiano habló. Tenía un acento muy marcado. Mijo, vamos a empezar a mover cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, usando sus rutas terrestres. Antes la mandábamos principalmente por mar, pero ustedes tienen las rutas terrestres más seguras. Vamos a mandar contenedores por barco desde Buenaventura, Colombia, hasta Manzanillo, México. De ahí ustedes la van a transportar por tierra hasta la frontera. Esto era otro nivel completamente diferente. Hasta ese momento yo había movido principalmente metanfetamina que se producía en México. Ahora íbamos a traer cocaína directo de Sudamérica, conectando al CJNG con los carteles colombianos. Esto nos iba a convertir en uno de los principales corredores de coca hacia Estados Unidos. El jefe me explicó. Mapache, tu trabajo es coordinar la ruta desde que llega el barco a Manzanillo hasta que cruza la frontera. El colombiano va a avisar con 3 días de anticipación cuando llega el barco. Tú tienes que tener todo listo. Vehículos, choferes, rutas, contactos en aduanas para sacar la mercancía del puerto sin que la revisen. Les pregunté de cuánta mercancía hablábamos. El colombiano respondió. Cada contenedor trae 500 kilos de coca pura. Vamos a mandar un contenedor al mes inicialmente. Luego subiremos a 2 o 3. 500 kilos de cocaína al mes. El valor en la calle, especialmente en Estados Unidos, era de millones y millones de dólares. Me ofrecieron un pago de $100,000 por cada contenedor que llegara exitosamente. Si coordinaba 3 al mes, eran $300,000 extras, además de mi salario regular. Era una fortuna. Acepté, aunque sabía que el riesgo también se multiplicaba. La DEA americana y la Agencia Mexicana Antinarcóticos vigilan los puertos muy de cerca,
especialmente Manzanillo, que es uno de los principales de México. Coordinar estas operaciones requería otro nivel de sofisticación. Lo primero que hice fue establecer contactos en el puerto. El CJNG ya tenía algunos empleados del puerto en la nómina, pero yo necesitaba más. Pasé semanas identificando personal clave: inspectores de aduanas, operadores de grúas que mueven los contenedores, personal de seguridad. El cártel me dio dinero para sobornarlos. Yo los contactaba, les ofrecía dinero. Algunos aceptaban inmediatamente, otros se resistían, pero eventualmente aceptaban cuando veían la cantidad de dinero o cuando les hacíamos amenazas sutiles. Logré comprar a 3 inspectores de aduana que eran clave. Ellos podían aprobar contenedores sin revisarlos, o si los revisaban, podían pasar por alto lo que había adentro. Les pagábamos 50,000 pesos por cada contenedor que dejaran pasar. También necesitaba coordinar la llegada de los camiones al puerto en el momento exacto. El contenedor llegaba en el barco, era descargado y tenía que ser recogido inmediatamente por nuestros camiones antes de que pasara por revisión normal. Esto requería timing perfecto, minutos de precisión. Una noche de septiembre, llegó el primer contenedor. El colombiano me avisó: el barco llega mañana a las 6 de la mañana al puerto de Manzanillo. Contenedor número TCL, U-789456. Yo activé toda la operación. Mandé 2 camiones de carga con choferes de confianza. Llegaron al puerto a las 5 de la mañana. Mi contacto, el inspector de aduana, estaba en su turno. A las 6:30 de la mañana, el contenedor fue descargado. El inspector hizo una revisión rápida de la documentación, todo aparentemente legal. El contenedor supuestamente traía repuestos de maquinaria desde Colombia. Aprobó el pase. Las grúas movieron el contenedor a la zona de carga. Nuestros camiones lo recogieron y salieron del puerto a las 7 de la mañana. Todo tomó 1 hora. Yo estaba monitoreando desde Guadalajara, en contacto telefónico constante con los choferes. Me confirmaron que el contenedor estaba en camino. Ahora venía la parte terrestre, que yo dominaba. Diseñé una ruta por la costa, pasando por Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, hasta Nogales. Les asigné 3 pickups de escolta con sicarios armados. El viaje tomó 2 días. Llegaron a Nogales el viernes en la noche. Ahí, en un bodega en las afueras de la ciudad, abrieron el contenedor. Dentro, escondidos entre cajas de repuestos de metal, estaban los 500 kilos de cocaína, empacados en bloques de 1 kilo cada uno, envueltos en plástico y cinta. Todo llegó perfecto. El sábado en la mañana cruzaron la cocaína a Estados Unidos usando túneles subterráneos que el CJNG tiene en Nogales. Hay túneles sofisticados con ventilación, rieles para carritos, iluminación, que conectan casas en Nogales, Sonora, con casas en Nogales, Arizona. Los 500 kilos cruzaron sin problema. El jefe me llamó el domingo. Mapache, éxito total. Aquí está tu pago. Me depositaron 100,000 pesos. Así coordiné 3 operaciones más en los siguientes meses, cada una exitosa. Yo me sentía invencible, como un maestro de la logística. Pero la verdad es que con cada operación el riesgo crecía. Las autoridades americanas estaban rastreando el origen de tanta cocaína que llegaba a Arizona. La DEA tenía operaciones de investigación activas. Y yo sabía que eventualmente nos iban a atrapar o algo iba a salir mal. Y salió mal en diciembre del 2017. ¿Qué pasó en diciembre? Ese fue el inicio del fin para mí, aunque en ese momento no lo sabía. En diciembre teníamos programado un contenedor grande, no de 500, sino de 800 kilos de cocaína. Era el doble de lo normal.
El colombiano dijo que era un pedido especial de un comprador grande en Estados Unidos que había pagado por adelantado. Todo estaba coordinado como siempre. Mi contacto en el puerto estaba listo, los camiones estaban listos, la ruta estaba diseñada. El barco llegó el 10 de diciembre a Manzanillo. Pero algo estaba raro desde el principio. Mi contacto en el puerto me llamó nervioso. Mapache, hay mucho movimiento hoy. Hay más personal de seguridad de lo normal. Creo que están haciendo una operación especial. Le dije que verificara si nuestro contenedor estaba marcado. Me dijo que no, que aparentemente no, pero que igual había mucha vigilancia. Le pregunté si quería abortar. Me dijo que no, que podíamos hacerlo, pero teníamos que ser más cautelosos. Decidimos proceder. El contenedor fue descargado a las 7 de la mañana. Mi inspector lo revisó. Todo parecía en orden. Pero cuando los camiones iban saliendo del puerto, la alarma sonó. De repente, camionetas de la Policía Federal rodearon nuestros camiones. Los choferes frenaron. Los sicarios de escolta quisieron sacar las armas, pero había demasiados policías. Estaban superados. Los arrestaron a todos. Perdimos el contenedor completo. 800 kilos. Valor de más de 20 millones de pesos. Yo vi todo esto por las cámaras de seguridad del puerto que habíamos hackeado. Cuando vi los arrestos, sentí que me moría. Llamé inmediatamente al licenciado. Le expliqué. Él, por primera vez, se escuchaba preocupado. Me dijo, «Quédate en tu casa. No te muevas. Voy a hablar con el jefe». Pasaron 2 horas que fueron eternas. Yo estaba en mi casa, temblando, pensando que nos habían infiltrado, que tal vez alguno de mis contactos había delatado todo. Claudia me veía aterrado y sabía que algo muy malo había pasado. Finalmente me llamó el licenciado. «Reúnete conmigo en la casa de seguridad en 1 hora». Llegué y estaba él con el jefe y el comandante. El ambiente era tenso, pesado. El jefe me miró serio. «Mapache, perdimos 20 millones de pesos. Los colombianos están furiosos. Necesito saber qué pasó. ¿Quién nos traicionó?» Yo les expliqué todo lo que sabía, que sospechaba que alguien en el puerto nos había delatado. Quizá el inspector de aduana había sido descubierto o sobornado por las autoridades federales. El comandante dijo, «Voy a investigar. Si fue uno de nuestros contactos el que traicionó, lo vamos a encontrar y lo vamos a matar». El jefe me miró fijamente. «Mapache, tú has hecho buen trabajo estos meses. Confío en ti. Pero esto no puede volver a pasar. Los colombianos quieren sangre. Si descubrimos que tú tuviste algo que ver, tú y tu familia desaparecen. ¿Entendido?» Yo le juré que no tuve nada que ver, que fue un problema externo. Él asintió y me dejó ir. Los siguientes días fueron de investigación interna. El comandante y sus sicarios interrogaron a todos los involucrados. Descubrieron que efectivamente uno de los inspectores de aduana había sido descubierto por las autoridades federales semanas antes. Lo habían volteado y había estado pasando información. Por eso había tanto personal de seguridad ese día. Estaban esperando el contenedor. El inspector fue encontrado muerto 1 semana después. Su cuerpo apareció descuartizado en un terreno baldío en Manzanillo, con un narcomensaje que decía, «Esto les pasa a los traidores». Eso me aterrorizó. Yo había reclutado a ese inspector, yo lo había contactado. Si las cosas hubieran sido diferentes, el cártel podría haber pensado que yo fui el traidor y hubiera sido yo el descuartizado. Me di cuenta de que estaba viviendo con una espada sobre mi cabeza todo el tiempo. Cualquier error, cualquier falla, cualquier sospecha podía significar mi muerte y la de mi familia. Después de ese incidente,
Las operaciones con los colombianos se pausaron por un par de meses mientras el CJNG reestructuraba sus contactos en el puerto. Pero yo seguí coordinando rutas de metanfetamina. Sin embargo, algo cambió en mí psicológicamente después de diciembre. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en las noches con pesadillas. Soñaba que sicarios entraban a mi casa y mataban a mi familia frente a mí. Soñaba que me descuartizaban vivo. Empecé a beber alcohol para calmar los nervios. Primero un poco, luego más y más. Claudia se dio cuenta de mi deterioro. Me decía, ya tienes suficiente dinero ahorrado. Salgámonos ya, huyamos del país. Y ella tenía razón. Ya tenía como $500,000 ahorrados en la cuenta de Panamá. Era suficiente para empezar una nueva vida en otro lado. Pero yo tenía miedo de que si intentábamos huir, nos rastrearan y nos mataran. El CJNG tiene alcance internacional, tienen contactos en toda Latinoamérica. ¿A dónde íbamos a huir? ¿A Estados Unidos, donde también operan? ¿A Centroamérica, donde también tienen presencia? ¿A Sudamérica? Me sentía atrapado. Entonces pasó algo que cambió todo. En enero del 2018, arrestaron al licenciado. ¿Cómo fue eso? Fue un operativo conjunto de la Policía Federal Mexicana y la DEA americana. Tenían meses investigándolo, interceptando sus comunicaciones, siguiéndolo. Una mañana, coordinaron una redada simultánea en 3 casas de seguridad del CJNG en Guadalajara. Arrestaron al licenciado junto con otros 10 miembros de la organización, incluyendo algunos coordinadores como yo. Yo me enteré porque el comandante me llamó en la mañana. Mapache, cayó el licenciado. Quema todos tus teléfonos de trabajo, destruye tus computadoras, borra todo. Ahorita. Colgó. Yo entré en pánico total. Corrí a mi oficina en casa. Agarré los 2 teléfonos encriptados que usaba para el trabajo. Los rompí con un martillo. Saqué las tarjetas SIM, las corté en pedazos y las tiré al drenaje. Agarré mi laptop, donde tenía todos los mapas, contactos, información de rutas. La formateé completamente. Luego la rompí físicamente y tiré los pedazos en diferentes botes de basura por toda la ciudad. Estaba aterrado de que la policía llegara a mi casa en cualquier momento. Claudia estaba histérica, llorando, empacando maletas. Nos tenemos que ir ahora, nos van a agarrar. Pero yo sabía que si huíamos en ese momento, seríamos sospechosos inmediatos. Le dije, cálmate, no tenemos nada físico que nos conecte, todos los teléfonos están destruidos, la información borrada, vamos a actuar normal. Pasaron 2 días de tensión absoluta. Cada vez que escuchaba una sirena, pensaba que venían por mí. Pero no pasó nada. Al tercer día me llamó el comandante desde un número desconocido. Mapache, estás limpio por ahora. El licenciado no te delató, no dijo nada, se quedó callado. Pero las cosas van a cambiar. El jefe está reorganizando todo. Vas a tener nuevo contacto, te van a llamar. Una semana después, me llamó un tipo que se presentó como el ingeniero. Me dijo que él iba a ser mi nuevo jefe operativo, que reportaba directamente al jefe. Me explicó que iban a hacer cambios en los protocolos de seguridad, que ya no iban a usar teléfonos encriptados, sino otro sistema más seguro, que iban a cambiar rutas, contactos, todo. Me dio instrucciones de dónde recoger nuevos equipos de comunicación. Yo fui, recogí un nuevo teléfono especial y una tablet con nuevas aplicaciones. Pero algo en mí ya había cambiado. El arresto del licenciado me hizo darme cuenta de que eventualmente todos caen. No importa qué tan cuidadoso seas, qué tantas medidas de seguridad tomes. Eventualmente las autoridades te atrapan, o el cártel te mata, o un cartel rival te ejecuta. No hay final feliz en el narco.
Esa noche hablé seriamente con Claudia. Le dije, tienes razón, nos tenemos que salir. Pero tiene que ser planeado perfectamente. No podemos simplemente huir porque nos van a rastrear. Necesitamos hacer que parezca que morimos. Ella me miró confundida. ¿Qué parecemos que morimos? ¿Cómo? Le expliqué mi plan. Vamos a simular un accidente. Vamos a quemar nuestro carro con 2 cuerpos adentro que parezcan ser nosotros. Vamos a dejar identificaciones falsas. Mientras tanto, nosotros vamos a salir del país con pasaportes falsos y nuevas identidades. Vamos a ir a un país donde el CJNGI no tenga presencia fuerte, quizá Europa o Asia. Claudia me dijo que estaba loco, que eso era imposible, pero yo le expliqué que conocía gente que podía ayudarnos, falsificadores de documentos, médicos corruptos que pueden conseguir cadáveres de la morgue, contactos en el aeropuerto que pueden hacernos salir sin registro. Todo eso existe en México si tienes dinero, y yo tenía dinero. Le dije, nos va a costar como $200,000 organizar todo, pero lo tenemos. Es nuestra única salida. Ella pensó por un momento y luego asintió. Hagámoslo. Entonces empecé a planear la operación más importante de mi vida. Mi propia desaparición. ¿Lograron hacerlo? Casi. Pasé los siguientes 2 meses preparando todo en secreto, mientras seguía trabajando para el CEJNG, normalmente para no levantar sospechas. Contacté a un falsificador de documentos en Tijuana que me hizo pasaportes falsos para mí, Claudia y los niños con nombres completamente nuevos. Nos tomamos fotos. Él hizo los documentos. Nos costaron $30,000 los 4 pasaportes. Parecían completamente legales, con chips, hologramas, todo. También contacté a un médico que trabajaba en una morgue en Guadalajara. Le pagué $50,000 para que me consiguiera 2 cadáveres. Un hombre de mi complexión y una mujer de la complexión de Claudia. Él me dijo que iba a reportarlos como cuerpos no reclamados, que nadie los iba a buscar. Los iba a tener listos en marzo. Mi plan era este. El 15 de marzo, yo iba a viajar con Claudia supuestamente a Puerto Vallarta de vacaciones. Íbamos a dejar a los niños con los papás de Claudia, diciéndoles que era un viaje romántico de pareja. En realidad, íbamos a ir a un lugar aislado en las montañas cerca de Guadalajara. Ahí, el médico nos iba a entregar los 2 cadáveres. Nosotros los íbamos a poner en nuestro carro, les íbamos a poner nuestras identificaciones, iba a rociar el carro con gasolina y prenderle fuego. Los cuerpos iban a quedar irreconocibles por el fuego, pero con las identificaciones ahí, la policía iba a asumir que éramos nosotros. Mientras tanto, nosotros íbamos a caminar hasta donde teníamos otro carro escondido, manejarlo hasta Tijuana, cruzar a Estados Unidos con los pasaportes falsos, tomar un vuelo desde San Diego a España y desaparecer. Los niños se iban a quedar con los abuelos temporalmente. Una vez que estuviéramos seguros en Europa, íbamos a mandar a alguien de confianza a recoger a los niños con documentos falsos y llevarlos con nosotros. Era un plan arriesgado, con 1000 cosas que podían salir mal. Pero era nuestra única oportunidad. Todo estaba casi listo. Ya tenía los pasaportes falsos, el médico confirmó que tenía los cadáveres listos. Teníamos comprados los boletos de avión desde San Diego a Madrid para el 16 de marzo. Ya había transferido todos mis ahorros de Panamá a una cuenta en España. Faltaban solo 3 días para ejecutar el plan. Pero entonces, el CEJNG me asignó un trabajo urgente. El ingeniero me llamó el 12 de marzo. Mapache, tenemos una emergencia. Necesitamos mover un cargamento gigante este fin de semana. 1,500 kilos de cristal desde Jalisco hasta Tijuana. Es urgente. Hay compradores esperando del otro lado.
Necesito que coordines esta ruta personalmente, que vayas con el convoy para supervisar. Le dije que tenía planes personales ese fin de semana, que mi esposa y yo íbamos a viajar. Él se molestó. Mapache, esto es prioridad máxima. Viene directo del jefe. Cancela tus planes. Te pagamos 100,000 pesos extras por este trabajo. Yo no podía negarme sin levantar sospechas. Si le decía que no, iban a pensar que algo raro pasaba, que tal vez estaba planeando traicionarlos o huir. Entonces acepté. Colgué y le expliqué a Claudia. Ella se puso histérica. No, ya teníamos todo listo. Nos vamos el 15 como planeamos y ya. Pero yo le expliqué que si no hacía este trabajo, el cártel iba a sospechar. Le dije, déjame hacer este último trabajo. Regreso el 14 y el 15 ejecutamos el plan. Ella no estaba convencida, pero aceptó. Esa fue la peor decisión de mi vida. El 13 de marzo salí con el convoy. Era un operativo masivo. 5 camiones de carga, 10 pickups de escolta, más de 40 sicarios armados hasta los dientes. Yo iba en una de las pickups, supervisando todo. La ruta que diseñé era por el interior, por Durango y Chihuahua, como la que había usado antes. Todo iba bien las primeras horas. Pero cuando llegamos a Durango, en la tarde, algo salió terriblemente mal. Nos emboscaron. No fue el cártel de Sinaloa, no fue la policía, fue el ejército mexicano. Habían recibido un soplo de que íbamos a pasar por ahí y montaron una emboscada con tanquetas, soldados, helicópteros. Nos rodearon en una carretera rural. El ingeniero, que iba en la camioneta de adelante, ordenó que nos rindiéramos. Éramos como 500 soldados contra 40 de nosotros. Pero algunos sicarios entraron en pánico y empezaron a disparar. Se armó un tiroteo brutal. Yo me tiré al piso de la pickup, cubriéndome. Escuchaba las balas silbar por todos lados, los gritos, las explosiones. Duró como 5 minutos. Cuando terminó, habían matado a 15 sicarios, otros 20 estaban heridos y el resto estábamos arrestados. Yo tenía sangre por todos lados, pero no era mía. Era de uno de los sicarios que había muerto a mi lado. Los soldados nos sacaron de las camionetas a punta de rifle. Nos tiraron al suelo. Nos esposaron. Me revisaron. Encontraron mi celular, mi identificación. Uno de los oficiales gritó, «Este es uno de los coordinadores». Me subieron a una camioneta militar y me llevaron a una base del ejército en Durango. Ahí me interrogaron por horas. Yo me quedé callado, no dije nada, solo pedí un abogado. Me golpearon, me amenazaron, pero seguí callado. Eventualmente me trasladaron a Ciudad de México, a las instalaciones del ASEIDO, la Agencia Federal contra el Crimen Organizado. Ahí me hicieron más interrogatorios. Me presentaron evidencia. Tenían fotos mías en reuniones con el licenciado, registros telefónicos de mis comunicaciones encriptadas que habían logrado descifrar, testimonios de choferes arrestados que me mencionaban. Estaba acabado. Me acusaron de delincuencia organizada, tráfico de drogas a nivel internacional, lavado de dinero. El fiscal me dijo que enfrentaba entre 30 y 40 años de prisión. Cuando finalmente me dejaron hacer una llamada telefónica, llamé a Claudia. Ella contestó llorando. Le expliqué que me habían arrestado, que estaba en Ciudad de México, que iba a ir a prisión. Ella me dijo entre sollozos, «Nos teníamos que haber ido antes. No debiste hacer ese último trabajo». Tenía razón. Si nos hubiéramos ido el 15 como planeamos, ahorita estaríamos en España, libres, empezando una nueva vida. Pero mi ambición, mi necesidad de hacer un último trabajo, me condenó. Y eso no fue lo peor. Una semana después, mientras estaba en prisión esperando juicio, me llegó una noticia devastadora. ¿Qué pasó? El CJNG
Pensó que yo había delatado la ruta al ejército, que por eso nos emboscaron. Pensaron que yo era el soplón y tomaron venganza. El 20 de marzo, una semana después de mi arresto, un grupo de sicarios del cártel llegó a mi casa en Guadalajara, donde estaban Claudia y mis hijos. Era medianoche. Tocaron la puerta. Cuando Claudia abrió, le pusieron una pistola en la cabeza y entraron. Frente a mis dos hijos, la ejecutaron con un tiro en la frente. Los niños gritaban aterrados. Los sicarios los dejaron vivos, pero les dejaron un mensaje. Dile a tu papá que esto le pasa a los traidores. Los niños vieron morir a su madre. Tenían 5 y 7 años. Cuando me llegó la noticia en prisión, me quise morir. Grité tanto que los guardias tuvieron que encerrarme en una celda de aislamiento. Golpeé las paredes hasta que mis manos sangraban. Lloré por días sin parar. Mi esposa estaba muerta por mi culpa. Mis hijos eran huérfanos de madre y prácticamente huérfanos de padre, porque yo iba a estar en prisión décadas. Todo por mi ambición, mi codicia, mi estupidez de meterme al narco pensando que podía controlar la situación. Los niños fueron a vivir con los papás de Claudia. Ellos me culpaban a mí, obviamente. Tenían razón. No me dejaban ni hablar por teléfono con mis hijos. Los niños quedaron traumatizados de por vida. Necesitan terapia psicológica, tienen pesadillas. El mayor desarrolló mutismo selectivo por el trauma. Y todo fue mi culpa. Yo estuve en prisión preventiva 2 años mientras duraba el juicio. En 2020 me sentenciaron a 35 años de prisión por delincuencia organizada, tráfico de drogas y otros cargos. Actualmente estoy en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Aquí es donde he estado los últimos años. Al principio quise suicidarme. Intenté ahorcarme con mis sábanas, pero los guardias me encontraron a tiempo. Intenté dejar de comer, pero me alimentaron forzosamente. Eventualmente acepté mi realidad. Voy a morir en prisión. Nunca voy a salir. Nunca voy a recuperar a mis hijos. Nunca voy a ver el mundo libre otra vez. Mi vida se acabó a los 30 años. El CJNG intentó matarme aquí en prisión 2 veces. Enviaron sicarios presos para atacarme. Uno me apuñaló en el estómago. Sobreviví de milagro. Los guardias tuvieron que ponerme en protección especial, en una celda aislada donde estoy 22 horas al día solo. Salgo solo 2 horas para hacer ejercicio en un patio pequeño con vigilancia. Así voy a pasar los siguientes 30 años de mi vida. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si nunca hubiera aceptado ese primer trabajo de licenciado. Si me hubiera quedado como dispatcher ganando 8,000 pesos al mes. Sí, hubiera sido pobre, hubiera luchado económicamente. Pero tendría a mi esposa viva, mis hijos tendrían a su madre, yo sería libre. Hubiera sido infinitamente mejor. El dinero del narco es una ilusión. Te hace creer que vas a tener una mejor vida, pero en realidad te condena. Destruye todo lo que tocas, tu familia, tu alma, tu futuro. Yo coordiné rutas que movieron toneladas de drogas que arruinaron miles de vidas en Estados Unidos. Contribuí a la epidemia de metanfetamina y opioides que está matando a tanta gente. Trabajé para una organización que ha matado a miles de personas, que ha descuartizado gente viva, que ha aterrorizado comunidades enteras, y todo por dinero, por querer una vida más cómoda, por ambición. Ahora vivo con esa culpa todos los días. Cada noche cuando cierro los ojos, veo la cara de Claudia. La imagino en ese momento cuando los sicarios le pusieron la pistola en la cabeza. Imagino el terror que sintió. Imagino a mis hijos gritando, viendo morir a su mamá. Eso me tortura más que cualquier celda, más que cualquier golpiza. Yo maté a mi esposa tan ciertamente como si yo mismo hubiera jalado el gatillo.
Mi decisión de entrar al narco la condenó a muerte. Hace un año finalmente pude hablar por teléfono con mis hijos. Fue una llamada de 15 minutos supervisada. Mi hijo mayor, que ahora tiene 13 años, apenas me habló. Me dijo, ¿por qué mataste a mamá? Esas palabras me destrozaron. Le traté de explicar, de pedirle perdón, pero él solo lloraba. Mi hijo menor ni siquiera quiso hablar. Se quedó callado todo el tiempo. Al final de la llamada, mi hijo mayor me dijo, no vuelvas a llamarnos. Para nosotros, tú también estás muerto. Y colgó. Esa fue la última vez que hablé con mis hijos. Han pasado meses. Sé que probablemente nunca más voy a hablar con ellos. Van a crecer sin padre. Van a tener que cargar con el estigma de ser hijos de un narco. Van a ser señalados en la escuela, discriminados. Y todo es mi culpa. A veces otros presos me preguntan por qué sigo vivo. ¿Por qué no me suicido si estoy tan miserable? La verdad es que siento que no merezco el escape del suicidio. Merezco sufrir cada día por lo que hice. Merezco esta celda, este aislamiento, esta soledad. Es mi penitencia. Aquí voy a envejecer, solo, olvidado por todos. Y cuando finalmente muera, probablemente en esta misma celda dentro de 30 años, no va a haber nadie en mi funeral. Mis hijos no van a ir. No voy a tener amigos. No voy a tener familia. Van a enterrar mi cuerpo en una fosa común de presos y nadie va a recordarme, excepto como el narco que coordinaba rutas para el CJNG. Esa es mi historia. Es la historia de un hombre que pensó que podía jugar con el diablo y ganar, que pensó que podía tomar dinero del narco sin consecuencias, que creyó que era más inteligente que el sistema. Y perdí todo. Mi libertad, mi familia, mi alma. Si hay alguien escuchando esto que está considerando meterse al narco, que cree que puede hacer dinero rápido y luego salirse, por favor escucha mi historia. No lo hagas. No importa cuánto dinero te ofrezcan, no importa cuánta necesidad tengas. El narco no tiene salida. Una vez que entras, solo hay dos finales posibles: prisión o muerte. Y si terminas en prisión como yo, vas a cargar con la culpa de lo que le hiciste a tu familia por el resto de tu vida. No hay peor prisión que esa. Yo sacrifiqué a mi esposa, a mis hijos, mi vida entera por dinero. Y ahora lo único que tengo son estas 4 paredes y estos recuerdos que me torturan día y noche. Si pudiera regresar el tiempo, rechazaría ese primer trabajo. Me quedaría pobre, pero libre. Me quedaría con mi familia humilde, pero viva. Viviría en un departamento chiquito, pero despertaría cada mañana abrazando a mi esposa. Vería crecer a mis hijos, estaría en sus cumpleaños, en sus graduaciones. Eso hubiera valido más que todos los millones de pesos que gané y perdí. Pero no puedo regresar el tiempo. Nadie puede. Las decisiones que tomamos nos definen y nos condenan. Yo tomé la peor decisión de mi vida en aquella noche de octubre del 2016, cuando acepté ese primer trabajo. Y ahora pago el precio. Y lo voy a pagar cada día hasta que me muera. Mapache, muchas gracias por compartir tu historia, por tu honestidad brutal. Sé que no fue fácil. ¿Hay algo más que quieras decir a la gente que nos está escuchando? Solo esto. Valoren lo que tienen. Valoren su libertad, aunque estén en una casa humilde. Valoren a su familia, aunque pasen apuros económicos. La pobreza es temporal. Se puede superar con trabajo honesto, con esfuerzo, con tiempo. Pero las consecuencias del narco son permanentes. Una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Destruyes vidas, incluida la tuya. Yo tenía una esposa que me amaba, 2 hijos hermosos, una vida simple pero digna. Y lo cambié todo por dinero manchado de sangre. Ahora no tengo nada, absolutamente nada. Solo tengo tiempo para arrepentirme, 30 años de arrepentimiento. Y cuando salga,
Si es que salgo vivo, voy a tener 65 años. Mi vida habrá pasado. Mis hijos serán adultos que no me conocen, que probablemente me odian. Tal vez tenga nietos que nunca voy a conocer. Todo perdido por la codicia. Así que, por favor, si están pasando por dificultades económicas, busquen ayuda. Pidan prestado a familia. Busquen trabajos extras. Hagan lo que sea necesario, pero legalmente. No tomen el camino fácil del narco porque ese camino solo lleva a la destrucción. Aprendan de mi error. No repitan mi historia. Yo ya no tengo salvación, pero ustedes sí. No desperdicien su vida como yo desperdicié la mía. Gracias, Mapache. Esto ha sido Mex Livo. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que la necesite escuchar. Y recuerda suscribirte al canal para más historias reales como esta. Nos vemos en el próximo episodio.